Uno de los grandes propósitos por los cuales el Señor creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén es para que el hombre le conociera, para que supiera quién es Él, cuáles eran sus intenciones, sus pensamientos, sus ordenanzas y su voluntad para su vida. Lamentablemente todos conocemos la historia y el hombre falló y se rompió ese conocimiento, se rompió esa comunión con Dios. Ahora a través de Cristo Jesús nosotros podemos conocer a Dios. Y precisamente uno de los grandes nombres de Dios que implica el conocimiento de Él es Adonai. Su significado es amo y Señor. Cuando nosotros nos referimos a Dios podemos utilizar este nombre y cada vez que lo escuchemos sabremos que nos referimos al señorío, a la majestad de Dios. Pero para adentrarnos a este análisis breve, vamos a pedir la dirección de Dios para nuestra vida. Vamos a orar. Mi Dios, tú eres el Señor. Tú nos creaste y somos ovejas de tu prado y en esta tarde queremos conocerte bajo esa faceta, mi Dios. El nombre Adonai para nosotros implica que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Ayúdanos a entenderlo y a vivirlo en nuestra existencia. Padre, invocamos tu nombre para que tú nos dirijas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adonai es una de las más notables designaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Es uno de los nombres con los cuales los judíos se referían a Dios. Para ellos era muy importante esto. Cuando ellos leían el Antiguo Testamento y cuando aparecía el nombre del Señor en el texto sagrado, ellos lo sustituían por el nombre Adonai, que como ya dije hace un momento, significa literalmente Señor o amo. Y se refiere a Dios como el Ser Supremo, aquel que tiene la majestad, que tiene la autoridad, el dominio sobre todo el universo. Hablamos de Dios como el soberano. Así, en lugar de leer en el Antiguo Testamento el nombre de Yahvé, ellos leían el nombre Adonai, haciendo afirmación a la supremacía, a la majestad de nuestro Dios. Por ejemplo, cuando Abraham en el Antiguo Testamento, allá en Génesis capítulo 15, versículo 2, se refiere a Dios, él menciona este nombre Adonai. Dice la Escritura en este texto: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Aquí Abraham utiliza la palabra Adonai para referirse a Dios, para reconocer que Dios es el Señor, su suprema autoridad. La raíz de Adonai, amados, viene de Adón, que significa Señor, y se usaba genéricamente para referirse a aquel rey, aquel soberano, aquel señor que tenía autoridad y dominio sobre propiedades y sobre personas. Cuando nosotros lo leemos en la Escritura, sabemos que se refiere a Dios como el Ser Supremo. Este nombre sugiere que Dios es el dueño de todo y por tanto Él tiene la autoridad sobre lo que le pertenece. ¿Sabías que tú y yo le pertenecemos al Señor? Todo lo que vemos, todo lo que palpamos, todo lo que percibimos con nuestros sentidos habla de que hay un amo, de que hay un Señor, y ese es nuestro Dios. Uno de los versículos en el Antiguo Testamento donde se puede encontrar este nombre Adonai es en el Salmo 8, versículo 1, que voy a leer para ti a continuación. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Aquí el salmista David está refiriéndose a Dios como el Señor, como Adonai, el dueño de todo, el propietario de todo. Y es que es Dios al que le pertenece toda la creación. Pero Dios no tan solamente es un Dios de la creación, sino que también es un Dios personal, un Señor de todo. Aún aquellos los que dicen que Dios no existe, que hay un amo de todo. Y esto lo reconocía incluso el profeta Isaías allá en el capítulo 6, cuando en aquella visión ve al Señor sentado en el trono, él se refiere a él como Adonai.
En Isaías 6:8 el profeta oye la voz de Dios preguntando, cuando Dios dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y responde Isaías, heme aquí, envíame a mí. Aquí, en ese momento, cuando Isaías reconoce a Dios, se está refiriendo a Adonai, el Señor que llama, y que él, como siervo Isaías, contesta. Referirse a Dios, hermanos, como Señor, tiene profundas implicaciones para nuestra vida, que significa reconocer su soberanía absoluta en nosotros. Nos recuerda con este nombre que usted y yo debemos someternos a Dios, y más aún si le pertenecemos. Ahora, si somos hijos de Él, debemos someter nuestra voluntad y nuestra fe y nuestra confianza a su providencia. El uso de Adonai en la Biblia nos enseña que Él tiene el gobierno, que Él tiene la autoridad sobre nosotros, que Él manda y nosotros obedecemos, que todo lo que Él dice lo debemos nosotros de considerar porque Él es Dios. Por eso leemos en Santiago 4, versículo 7, en la primera parte, someteos pues a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. El someterse a Dios, hermanos, implica el reconocerle en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida, el sujetarnos a su señorío, el aceptar su autoridad. El problema del hombre es que no se quiere someter a él porque se rebela. La rebelión contra la autoridad es un tema serio a los ojos de Dios. Recordarás la historia de Saúl cuando él desobedece a Dios. En ese momento él está siendo un hombre que atenta contra la soberanía de Dios, porque la rebelión es no obedecer a Dios. El profeta Samuel se enfrentó al rey Saúl con estas palabras allá en 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, y dijo, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Sabemos que David iba a suceder a Saúl porque Saúl cayó en rebelión. Es grave la rebelión contra Dios. El hombre ha negado la autoridad del Señor y ha escapado de esta. ¿Y qué es lo que produce la rebelión? Anarquía, una vida sin el Señor, implica consecuencias como el dolor, sufrimiento, destrucción de la familia, destrucción de la sociedad, del gobierno. Y eso es lo que estamos viendo en nuestros días y sobre todo en nuestro país. Cuando el hombre no reconoce a Dios en su vida, hay anarquía y cada quien quiere hacer lo suyo, y es que entonces surge y abunda la maldad, abunda la corrupción, abunda la rebelión. Y si usted y yo realmente conocemos y reconocemos a Dios como Adonai, es decir, como el amo y Señor de nuestra vida, tenemos que postrarnos ante Él y tenemos que reconocerle y someternos a Él. Reconocer a Dios en nuestras vidas implica someternos, como ya lo dije, al señorío de Cristo. En el Nuevo Testamento, el título Adonai es transferido al título de Kurios, que se escribe Kyrios, que significa en su origen griego Señor, Maestro, Amo o Dueño. Jesucristo en el Nuevo Testamento es ese Adonai que ahora es el Señor, el Amo de todo. Y cuando nosotros vemos a Jesucristo en nuestras vidas y lo reconocemos como Señor y Salvador, entonces podemos aprender a someternos. Jesús quiere ser el Señor de nuestras vidas. Ahora yo quiero preguntarte, ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿El Señor Jesucristo o estás sentado tú? ¿Está sentado el mundo, la moda? ¿Está sentado tu ego? ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? El apóstol Pablo reconoció a lo largo de su existencia que el único que debe de tener el control y la autoridad de la vida se llama Cristo Jesús. Ya en la carta de Filipenses capítulo 2,
el versículo 5 al versículo 11 nos hace ver y nos enseña que el único que tiene autoridad y que tiene el dominio sobre nuestra vida debe de ser Cristo Jesús. Por eso escribió lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, Jesucristo es el Señor y Él tiene que estar sentado en nuestro corazón. Él tiene que ser el que tenga los hilos de nuestra vida. Por eso cuando nosotros vivimos para sí, vivimos para nuestro egoísmo, no estamos dejando que Él gobierne. El hecho de que sepamos que Jesús es ese Adonai, Jesús es ese Señor que debe de tener el control de nuestra vida, es darle lugar a nuestro Dios. La afirmación Jesús es el Señor resume la esencia de la fe cristiana y la identidad del creyente con Cristo. Desde las Escrituras hasta la reflexión teológica, esta declaración de que Jesús es el Señor encuentra su fundamento en la revelación de Dios en Jesucristo como el supremo sobre todo ser. Debemos nosotros como creyentes reconocer a Dios en nuestra vida y saber que Él tiene la autoridad y Él es el supremo. Por eso usted y yo cada día debemos confesar que Jesucristo es el Señor y vivir bajo su autoridad. Es tiempo de obedecer sus enseñanzas, es tiempo de aplicar y temerle, aplicar sus mandatos en nuestra vida y temerle con todo el corazón. Y es tiempo de proclamar que Él y solo Él es el Señor en nuestra vida. ¿Jesucristo es el Señor de tu vida? ¿Estás siendo gobernado por Él? Si no es así, estás en problemas, mi hermano. Jesucristo quiere que hoy y siempre le reconozcamos. Jesucristo es el Señor y debemos de exaltarle y de venerarle siendo obedientes a Él. Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Oremos. Señor, vemos tu autoridad, tu majestad, tu señorío y tu potestad. Y hoy queremos decirte que te amamos y que estamos bajo tu autoridad, bajo tus pies. Señor, habla nuestra vida, dirige nuestro ser, toma el timón de nuestra existencia. No permites que seamos nosotros los que digamos lo que se tiene que hacer, sino que, como tu nombre lo dice, que tú seas el Señor, que tú seas el que ordenes y que nosotros obedezcamos. Ayúdanos, Señor, el ser dóciles para ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así pues, hoy hemos reconocido una vez más al meditar en este nombre Adonai que Jesús es el Señor. Que Jesús sea el Señor de tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones.